Hola George, ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿todo bien amigo tú? Muy bien, también, muchas gracias. Bien, excelente, perfecto. Creo que esta parte de la tecnología hoy sí nos dio. A veces hay como algunos tipos de delay y cosas así, pero ahora fue súper Hoy rápido. sí nos dejó, ¿no? Sí, muy bien. Oye, vamos a dar ahí un par de minutos para que todos se vayan pues conectando, ¿no? ¿Cómo Claro que estás? sí. ¿Cómo te va con todo esto de la pandemia? ¿Siguen ustedes encerrados? ¿Qué están haciendo distinto? Estamos encerrados, queremos ir a la oficina ya, pero no nos dejan, caray. Sí, nosotros estamos igual, ¿eh? Ya a veces uno decía, creo que ustedes también tienen mucho la costumbre de una home office, ¿no? Un par de días y cosas Sí, así. correcto. Nosotros estamos igual, pero en verdad luego platicamos. Tenemos un weekly con todo el equipo y lo que buscamos ya es literal decir, bueno, ¿y cuándo vamos a regresar, no? Si ¿Cuándo bien nos está vemos, padre un caray? par de días, sí, si bien está padre un par de días, la verdad a veces es horrible el estar Es tanto duro tiempo encerrado. ya tanto tiempo, ¿no? Llevamos ya más de 2 meses así y ya empieza a ser pesado, pero bien, bien. La verdad es que creo que somos afortunados de estar en un sector con tanto dinamismo y Sí, bien, ¿no? Creo que ha sí. sido un momento histórico, ya lo platicaremos ahorita más adelante, pero ha sido un momento histórico para todo el tema del e-commerce. Qué bueno, no, pues sí, pues en realidad ahorita, pues bueno, para saber cómo está, ojalá todo bien en tu familia, todos tus seres queridos y también ganando un poco de tiempo para que se vayan conectando más personas, ¿no? ¿Te parece en unos dos, Pero 3 minutos estar iniciando? buenísimo, listo. Bien, perfecto. Oye, ¿y cómo está la familia? ¿Todo bien? No, no hay ninguna ahí preocupación de ese estilo de coronavirus. Para nada, afortunadamente estamos muy bien. Qué Eh, bueno. Igual aquí en casa con una convivencia que antes no teníamos desde hace muchos años, pero muy bien, A muy divertido. veces a veces esa es la parte difícil, ¿no? Estamos tan acostumbrados a salir, a ver a la gente como tan de manera normal que estamos perdiendo esa convivencia, ¿no? ¿No te parece a ti? Sí, bueno, la verdad es que en lo muy particular, llevo más de 10 años viviendo fuera de casa de mis papás Ok, y, y ahorita pues fue un regreso un poco forzado. Digo, decisión mía regresar aquí, pero para estar también con la familia, pero ha sido algo fuerte, ¿no? O sea, mi claro. papá es piloto, está en casa, que no suele estar en casa, mi mamá es maestra, igual está en casa, mi hermano igual está acá, y hace muchos años que no estábamos los cuatro tanto tiempo juntos. Ha sido Claro. una experiencia bastante interesante. Afortunadamente, Sí. gracias. Sí, y si bien tiene sus partes complicadas, tiene también sus partes bonitas, ¿no? Como la que estás mencionando. Entonces, eso está genial. Exactamente. No, muy Claro, bien, claro. muy bien, No me quejo, la verdad, ha sido muy bueno. ¿Tú qué tal, muy Marco? bien. Pues bien, también de mi lado también, pues bueno, yo con mi familia, mis papás, pues bueno, básicamente igual por alguna llamada y cosas así, pero la verdad, súper, súper tranqui. Muchas gracias por preguntar. Qué buen nombre, por Aquí favor. Scarlett Garza también nos comenta que es complicado esta parte, Es pero bien, complicado. ya tenemos ahí unos 4 minutos, estamos subiendo, ahorita yo veo 23 personas ya en línea, entonces, pues bueno, ¿te parece que vayamos iniciando? Claro, sí, encantado. Bien, perfecto. Pues bueno, a toda la gente que nos está viendo, ahí está, veo a Eric, a Fer Ruiz, a Marcelo, Marcel, a Paulí, se están uniendo, entonces muchas gracias por unirse a este live. Y bueno, hoy estamos, pues bueno, con un representativo de todo lo que son los medios de pago, ¿no? Estamos con Jorge Alba, él es Business Development Manager en Mercado Pago para México. Y bueno, ¿quién más hablar de toda esta parte de medios de pago, todas las transacciones y todo que un experto como tú, Jorge? Te agradezco mucho por estar en este live y compartirnos todas estas experiencias y buenas prácticas y también estas cosas que a veces son un mito en toda la parte de e-commerce, ¿no? Toda la parte de, ok, es mejor el banco que un agregador, es mejor esto que otro. Entonces, creo que eso va a ser uno de los temas que vamos a tener que abordar hoy, esas preguntas obligadas que pues bueno, en verdad agradecemos toda esta experiencia que nos vas a compartir. No, ¿Vale? hombre, pues encantado de estar sumando aquí, Marco. Creo que aquí no es un tema de expertos, es un tema de compartir todo el know-how que hemos ido aprendiendo en Claro. este mercado que es tan dinámico. Lo decíamos, estamos en un momento cumbre en el e-commerce con el tema del coronavirus, sumado a Hot Sale. O sea, creo que se juntaron varias cosas que son importantísimas Claro, para la adopción del e-commerce y creo que ha sido una adopción un éxito en la adopción, ¿no? claro, Entonces, ya entraremos un poco más al detalle, pero yo, un claro. gusto poder estar aquí con ustedes.
Gracias a Vitex por este gran foro. Creo que ha sido una iniciativa súper interesante de ustedes, estar privilegiando como el compartir toda esta información, ¿no? Al fin y al cabo, No, y en realidad la parte buena es justamente como dices, ¿no? Compartir todas estas experiencias. Y ahora tomando es la parte que hablabas de, pues bueno, un evento masivo que venimos saliendo, ¿no? Toda la parte de hot sale y todo esto, ¿no? Una de las preguntas obligadas que a nosotros nos hacen, nosotros como plataforma, es, ok, ¿tú con quién me recomiendas ir, no? Hay un mito, no sé qué tan verdad sea, toda la parte de que, pues bueno, tener una conexión con el banco es mucho mejor que un agregador. Nosotros en ocasiones mencionamos una parte de diferencia en costos, sí, y a veces eso es lo que están buscando, ¿no? Pero tú qué dirías, tú qué recomendarías, qué ventajas, mejor dicho, no tanto qué recomendarías, ¿no? Sino qué ventajas ves entre una conexión directa con el banco y tal vez un agregador, ¿no? Si hubiera estas bien, ventajas. claro. Pues yo creo que es muy válido empezar hablando de cuál es la mayor fortaleza de la conexión directa con un banco. Justo. Creo que naturalmente la conexión y por cómo se estructura cuando tú haces un pago en el e-commerce, cómo puede haber o no un agregador de pagos y después ya un adquirente con quien te puedes conectar para procesar los pagos. Si no existe un agregador de pagos, naturalmente hay un proceso que no está ahí, ¿no? Entonces, Claro. eso tiene que ver con los costos, ¿no? Los costos pueden ser menores cuando no existe un agregador de pagos y estás directamente conectado con un banco, ¿no? Y lo vemos, lo dices que lo platican ustedes con los clientes que se acercan y es muy cierto, las comisiones son menores que lo que un agregador de pagos puede cobrar y esto también es muy válido porque hay muchos clientes con esquemas de negocio muy específicos que probablemente el valor agregado que nosotros, como cualquier agregador de pagos que existe, tanto en México como en los demás países, ese valor agregado probablemente no hace fit completamente con lo que Claro. necesita estos sellers, ¿no? Entonces, sí quisiera como que quedara muy claro ese punto donde no significa que uno u otro sean mejores, creo que tenemos Ok. cada uno distintos pues propuestas de valor que pueden hacer fit dependiendo de las distintas necesidades que tengan nuestros clientes, ¿no? Entonces, básicamente, la diferencia, y perdón por estar ahí haciendo estas preguntas, pero me gustaría que Buenísimo. quedara claro en general. Entonces, la diferencia o la ventaja entre uno y otro va a depender más del tipo de negocio que el seller tenga, ¿no? Porque hay algunos sí que es muy poco el porcentaje que gana, ¿no? Y ahí se vuelve más Claro. complicado. Entonces, Fíjate que dependiendo de esta parte, podría ser la diferencia. ahorita que comentas eso, creo que hay un tema importantísimo de los márgenes, ¿no? Que al fin y al cabo todos somos un negocio, todos buscamos Claro, márgenes, todos buscamos rentabilidad, en algún momento crecimiento, en algún otro momento rentabilidad. Creo que ese punto es clave. Cuando antes en el e-commerce, y no me dejarás mentir, estábamos mucho más enfocados a B2Cs. El sí, es B2C era lo correcto. más común de encontrar en el e-commerce. Lo que hemos visto desde hace año y medio para acá, y seguramente ustedes lo habrán visto con el mismo lapso de tiempo, más o menos de ese tiempo hacia acá, el B2B empieza a tomar una relevancia mayor en el e-commerce. Que cuando lo ves desde una perspectiva inicial dices, ¿cómo? Pero el B2B tiene márgenes mucho menores y están Claro, entrando en el e-commerce y están volteando a ver también a un agregador de pagos cuando el agregador de pagos tiene una comisión mayor que un banco directo, no hace sentido, ¿no? Pero claro. termina haciendo sentido después con algunos otros como diferenciadores que tenemos los agregadores de pago, que es cuando empieza a ser fit con estos modelos, aunque sean modelos de bajos márgenes. Claro, y más que nada es la mención. Antes estábamos muy enfocados en el B2C, a final de todo es una evolución, empezamos a meter B2B. A nosotros como plataforma ya tenemos clientes que son un B2E o un D2E o un D2C, ¿no? Se vuelve ahí toda una mezcla que antes no estaba contemplado, ¿no? Y esta parte que mencionabas, ¿no? Normalmente el banco es más bajo y eso es bueno, ¿no? Rentabilidad, dependiendo cómo vaya explotando cada uno de los negocios. Pero ahora la pregunta sería, ¿la aprobación es distinta o la aprobación es mejor? ¿Quién? O sea, sabemos que muchas veces debe haber un antifraude, ¿no? Pero si no metes un antifraude en medio de tu e-commerce con el banco, ¿la aprobación es igual o hay alguna mejora con un agregador? Creo que esa pregunta es clave y es lo que los agregadores de pago y seguramente los bancos que están, la parte de los bancos que está enfocado en esto, es con lo que lidiamos todos los días, ¿no? La aprobación. ¿Qué es la aprobación? Creo que lo más importante del tema de la aprobación es cómo entiendes el flujo que estás recibiendo de transacciones para poderle dar el tratamiento correcto.
no se trata de dar la mayor aprobación por la mayor aprobación per se. Hay que entender qué es lo que estamos recibiendo, qué estás vendiendo, qué estás transaccionando para poderle dar un tratamiento correcto a esto. Regresando a la pregunta y siendo muy puntual, creo que el banco te puede permitir tener una aprobación altísima porque desconoce distintas características de las transacciones. El problema es que cuando hablamos de aprobación en un contexto como el que vivimos en este país, en México, donde los niveles de contracargo son de los más altos del mundo, si no es que el más alto, el tener únicamente una revisión de reportes de fraude, de cuando te roban una tarjeta o algo por el estilo, que son los tipos de controles que tiene el banco, se puede quedar muy corto y te puede hacer un gran daño en términos de contracargos a cualquier persona que tenga un e-commerce. Claro. ¿No? Entonces, creo que ahí es donde empieza la relevancia del valor diferenciado que podemos generar los agregadores de pago. ¿Por qué? Y de la mano con lo que dices de la aprobación. Creo que el tema de la aprobación, como lo tratamos los agregadores de pago, o la mayoría de los agregadores de pago, es antes de mandarlo a la red financiera, hay que entender si la transacción que estamos analizando, qué nivel de riesgo tiene y si es una transacción que puede convertirse o no en un contracargo. ¿Por qué? Porque yo puedo darle a un cliente 95% de aprobación, 99% de aprobación, claro, antes del banco. Pero si esa transacción en 2 meses, 3, 4 meses se convierte en un contracargo, el problema va a ser para el cliente. Entonces, probablemente va a estar muy, digamos, muy a gusto, muy cómodo con los niveles de aprobación que le estemos integrando como agregadores de pago en un inicio, pero después puede tener problemas de contracargos muy grandes, y luego entonces va a voltear para atrás y va a decir, oye, Mercado Pago, oye, PayPal, oye, Conecta, oye, Stripe, oye, XYZ. Sí, porque no es exclusivo de una pasarela, en realidad es el ecosistema. Lo decíamos, es el contexto de México. De hecho, nosotros en Mercado Pago, que tenemos relación también con otros países donde tenemos también servicio, muchas veces no entienden en otros países por qué aquí en México necesitamos ser tan estrictos con el análisis de las transacciones. Y la razón de eso es el racional de ese nivel de foco que tenemos hacia las transacciones, es porque los contracargos son altísimos. Me pasó el año pasado que venían unos clientes de España y nos decían, oye, Jorge, ¿cómo que la aprobación es de un 80%? ¿De qué me estás hablando? Y decía, bueno, Hernán, pero platícame, ¿por qué te sorprende? Y me decía, bueno, porque en España tenemos una aprobación del 95-98%, que la verdad es que es un número que aquí en México es alcanzable, pero con contadas ocasiones, ¿no? O sea, necesitas un modelo sumamente específico que tenga un riesgo prácticamente nulo, que probablemente sea un B2B, que ya tienes un contacto directo con todos los clientes y que puedes permitir ese nivel puede ser así de laxo, ¿no? Cuando tienes ese conocimiento de las transacciones y de los clientes. Pero en un B2C normal, tener un 98% de aprobación final es prácticamente imposible. O es posible, claro, sin ese análisis de las transacciones, con un riesgo un riesgo potencial para los comercios gigantesco, ¿no? Entonces, creo que es clave esa diferencia, ¿no? O sea, la aprobación es muy importante y es en lo que trabajamos nosotros todo el tiempo, pero no podemos hablar de aprobación como encasillado, ¿no? Hay que entenderlo como un todo porque la aprobación tiene inherente también la parte de contracargo. Entonces, un flujo sano es cuando le das la mayor aprobación a tu cliente con el menor riesgo de contracargo posible, ¿no? Claro. Creo que más o menos ahí fuimos contestando la pregunta. Sí, sí, porque también tienes razón, ¿no? Es una madurez del mercado en manera bancaria, de manera transaccional, y también cada país es diferente. Eso queda así súper claro. Y también es cierto, tomando ahí más o menos algunas palabras de las tuyas, también es cierto el hecho de que algunas ocasiones es mejor pagar un poquito más en porcentaje y traes una mejor aprobación a que pagar poco, te aprueban mucho y después hay mucho contracargo, ¿no? Entonces se vuelve un equilibrio, me parece, de toda esta ese equilibrio que es la varita mágica de Harry Potter que te dice cómo llego ahí, a ese equilibrio. Pues ese equilibrio es un trabajo de ambas partes. Y lo decimos siempre con los clientes. No me preguntes qué nivel de aprobación te voy a dar. Pongámonos a trabajar para tener la mayor información posible y que tu nivel sea el más sano posible. Yo voy a ser el primero, nosotros como agregadores, y puedo hablar por Stripe, por Conecta, por PayPal, por todos los players que estamos aquí,
nuestro mayor interés y verdaderamente nuestro día a día es, oye, la aprobación de la aprobación de tal, la aprobación de aquí. Estamos buscando todo el tiempo mejor la aprobación, pero no podemos dejar de ser empáticos con la situación del cliente y nada más, y abrirle la llave y que tengan una aprobación increíble, pero después tengan problemas gigantescos con temas de contracargos. Muy bien. Oye, tienes muchos fans, ¿eh? Montiel Hijo. dice, eres una máquina, George. La bebé Alba. No espero menos de ti. Muy bien. Chicos, Que no lo les sabías, invito Marco, también, pero sí, no, les invito le también a hacer dicen el bebé, preguntas. caray. Les invito también a hacer preguntas para que, pues bueno, podamos llevarlas aquí a Jorge y nos pueda estar ayudando con toda esta parte, ¿no? Entonces pregunten todo lo que quieran y pues bueno, vamos a ir tomando ahí algunas preguntas para estarlas generando. George, regresando a la plática, estamos hablando de aprobación, pues bueno, se mueve un poco al mercado, al país, cosas buenas de un banco directo, cosas buenas de un agregador, pero pues estamos obviando algo muy importante que no sé si todos los espectadores lo tengan. ¿Qué pasa con el antifraude? ¿Es necesario? ¿No se necesita? En algunos casos sí, en otros no. Sabemos que de eso también depende mucho, pues bueno, los niveles de aprobación, ¿no? Por toda esta inteligencia y este conocimiento que ustedes ya tienen en este ámbito, ¿no? En este punto, hace unos meses empezamos a platicar con un cliente en Monterrey, una empresa gigantesca mexicana que Okay. estaba antes con el banco. Y ellos lo que nos decían es, ¿por qué me voy a ir contigo si eres más caro? Cuando yo estoy conectado directamente con el banco, con el adquirente más importante de México. Claro. Y además él me obliga, de cierta forma, a usar 3D Secure, que es un tema para los que no estén muy familiarizados con el flujo de prevención de fraude, e-commerce, etcétera. 3D Secure, los que hayan comprado en línea, seguramente les ha pasado en algún momento que después de que le das clic en pagar, te lleva, ya metiste los datos de tu tarjeta, te lleva a una segunda pantalla no muy amigable que te dice como, te vamos a mandar un SMS o un código a tu celular y lo tienes que ingresar aquí, ¿no? Esa parte de 3D Secure lo tenía este cliente con el que estábamos platicando y me decía, ¿por qué tú me vienes a hablar de contracargos cuando 3D Secure me tiene con contracargos cero? No te entiendo, no me hace sentido. Y le decíamos, ok, perfecto, estás en un punto cierto, ¿no? No tienes contracargo, ¿por qué yo empiezo a hablar de contracargos y aprobación y esto cuando tú no tienes contracargo? Le pregunté, ¿qué aprobación tienes? Me Claro. dijo, mi aprobación es de un 35%. Y dije, bueno, ok, es que entonces ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, si Sí, tú tienes una claro. aprobación del 35%, es muy probable que gracias a 3D Secure no tengas contracargo. Pero tener una aprobación del 35% significa que de cada 10 personas que quieren comprar, no que quieren comprar, que efectivamente convierten la compra, que meten sus datos y le dan clic en pagar, de cada 10, 3 personas o 4 personas estás realizando la venta. Claro. O sea, tú no haces Y un es justo, esfuerzo. Y es justo esta Perdón. parte, ¿no? Nosotros como pues, plataforma donde estamos conectados con ustedes, como con muchos más conectores de pago, nosotros tenemos el entendido que, y bueno, no el entendido, sino a final de todos los números es lo que marca una tendencia, ¿no? El 3D Secure es una herramienta muy buena para tirar conversión, porque en realidad ahí, o sea, si tú vas así, lo que haces es una picada así durísimo. Entonces, justamente esta parte, ¿no? Y es lo que estás tratando de explicarnos, Claro, perdón por la interrupción. no, buenísimo. Y creo que en esa parte, en esa conversación que tuvimos con este cliente, exactamente cuando salió ese tema del 3D Secure, le dije, claro, tienes una aprobación del 35%. Son niveles de aprobación bajísimos. O sea, claro, hay industrias que también tienen esos niveles de aprobación porque son sumamente fraudulentas, ¿no? Son muy atacadas, pero no era el caso, no era una industria fraudulenta y tenía una aprobación del 35%. ¿Y qué pasó? Le fuimos explicando por qué puede tener una aprobación mayor, claro, con un cierto riesgo hacia tener contracargos, pero precisamente por eso un motor de prevención de fraude como de un agregador, como Mercado Pago, como PayPal, como Conecta, como Stripe, te da esa certidumbre, ¿no? Estoy revisando tus transacciones para poderte dar, lo que decíamos hace rato, un nivel de aprobación estable que puedas tener, que pueda valer la pena la operación que tienes de e-commerce y con un nivel de contracargo bajo, ¿no? Y también lo platicaba con gente en otras ocasiones que me decían, pero a ver, ¿qué tiene que ver eso de aprobación y contracargo? Y le decía, olvídate del e-commerce, imagínate que estás en tu tienda y que de 10 personas que entran tu tienda en una plaza comercial, solamente 3 te compran. De 10 personas, solo 3 te compran.
sea, estás dejando ir 7 personas. ¿Por qué? Porque necesitas que la persona te traiga su IFE, su acta de nacimiento y su acta de matrimonio, ¿no? Entonces, cuando te piden ese tipo de requerimientos, tiras completamente la experiencia de cliente y hay muchos que no convierten y dejan el carrito ahí abandonado, ¿no? Y precisamente le pregunté, oye, ¿qué nivel de carrito abandonado tienes? Y me dijo, no, pues es altísimo. Y claro, no tienen ahí los carritos que tienen un día en su inventario, en su inventario apartado, porque no lo pueden regresar a dejarlo disponible. Claro. ¿Por qué? Porque la venta no convirtió, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, la revisión que hace el banco, y de hecho a nosotros nos pasa muchas veces cuando aprobamos un pago, el banco al final nos dice, este pago no se va a aprobar. Entonces, cuando haces un zoom, un doble clic en esa transacción o en ese flujo de transacciones, te das cuenta que lo que está viendo el banco es un complemento de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque yo no sé si esa tarjeta la acaban de reportar como robada. Claro. Pero el banco sí. Entonces yo voy a analizar la transacción y voy a analizar el comportamiento del consumidor, el comportamiento de la persona que esté comprando. Pero luego el banco tiene otra información que complementa lo que yo estoy analizando, ¿no? Entonces, creo que yo diría que somos players que, si bien podemos estar separados, pero juntos creo que tenemos un mecanismo o un performance mucho mejor y que le podemos dar un mejor servicio a nuestros clientes, ¿no? Y Oye, luego, bueno, George, ya esto no lo puedo dejar pasar. somos una máquina, Qué caray. copete tan perfecto, mi George. Gio Arroyo, muy bien, Gio. Muy buen por eso, sí. Muy Oye, bien me peinado tardé hoy, media hora haciéndolo, ¿no? Tenía que haber quedado bien. Sí. Oye, Aquí hay una pregunta por ahí. Sí, tengo una pregunta. Si bien ahorita el tema con el tema del COVID, el e-commerce en México ha tenido ese push y ese boom sin haberlo planeado, Eric Serrano nos pregunta. Creo que por Para ahí viene ustedes, parte, para ¿no? ustedes como medio de pago, para ustedes como pasarela de pago, ¿el e-commerce ha tenido ese push y ese boom sin haberlo planeado? Para nosotros como plataforma, sí. Pero para ustedes como medio de pago, ¿ha habido ahí algún punto? Yo creo que está por completar la pregunta, Marco. Tal ¿No? Me vez parece falte algo. que tengo una pregunta, si bien ahorita con el tema del COVID, el e-commerce en México ha tenido ese push y ese boom sin haberlo planeado. Creo que era su intro. Ah, Yo muy creo que bien, puede ser. Puede ahí ser. viene. A ver si no nos Mientras, nos afecta con dice la aquí, pregunta, caray. mientras nos completa la pregunta, Eric, hablabas algo muy importante del 3D Secure. Pues bueno, este cliente tenía poca aprobación y todo. Creo que esta pregunta la pensaron muchos y la voy a hacer por ellos. Cuando cambiaron a ustedes, ¿cuál fue el nivel de aprobación? ¿Cómo fueron los números? ¿Cómo se movió todo esto para ellos? Si bien uno le cobraba poco, pero muy poco aprobación, al cambiar con una solución como un agregador, no hablando de la compañía que representas, de Mercado Pago, sino hablando en general como un agregador, ¿qué tanto es el promedio que llega a elevarse? Pues mira, debo ser también muy transparente y decirte que estamos todavía cerrando los temas legales ahí, así que no puedo decirte todavía el performance que tenemos. Ok. Pero sí te puedo hablar de otros comercios que estaban, por ejemplo, con el banco y que se han cambiado con un agregador como nosotros. Y creo que el impacto que tienen no nada más tiene que ver con un tema de fraude, sino tiene que ver con un tema de customización de su cuenta. Y a lo que me refiero con esto es que cuando tú tienes un equipo comercial y un equipo técnico que está entendiendo lo que sucede con tus transacciones y estudiando tus transacciones, creo que es una manera mucho más fácil de dar un servicio específico para el cliente. ¿A qué me refiero? Antes, y lo hablábamos ahorita, antes vendíamos playeras. Eran B2Cs que vendían playeras o que vendían cosas para la cocina o cosas muy simples. Los requerimientos o las necesidades del cliente ahora, y nos lo enfrentamos todos los días, que tenemos que hablar con N equipos para ver si lo que necesita el cliente es posible y buscar el cómo sí. Okay. Cuando el cliente tiene esas necesidades, es necesario nosotros como agregador de pagos entender bien su modelo y darles una solución específica para eso. Con esto, a lo que me refiero es, cuando tú tienes una aprobación del banco, lo que pasa con el banco es que tú le hablas al banco y le dices, procésame esto, y el banco te lo procesa. Pero cuando entiendes la necesidad del cliente y puedes, por ejemplo, trabajar con tu equipo de prevención de fraude para hacer reglas específicas, para buscar entender cuando el flujo viene
con ciertas características ser mucho más laxo, pero cuando viene con características distintas, aplicar reglas más duras. O sea, creo que es una parte de cómo entiendo tu flujo, cómo entiendo tu negocio, a lo que te dedicas, para poderte dar una solución que sea totalmente tailor-made. Y creo que eso es lo que podemos hacer como un agregador de pagos, ¿no? O sea, tenemos funcionalidades, no nada más nosotros, sino también otros players como PayPal, Stripe, etcétera. Por ejemplo, con listas blancas o listas negras. O sea, tú te puedes dar cuenta cuando son, nos ha pasado, ¿no? Algún cliente que hace un partnership con otra empresa. Entonces, que le dicen a esta otra empresa, cómprame todo lo que quieras aquí en este e-commerce y te lo voy a dar a un superprecio. Entonces nos dicen, oye, me van a comprar todos los que son empleados de la empresa con la que acabo de hacer un partnership, necesito tener una buena aprobación ahí. Entonces, esa funcionalidad de poder subir esos usuarios en listas blancas y darles una mayor aprobación cuando tienen controlado ese flujo, pues eso no lo tienes con el banco. O sea, con el banco tú pues vas a mandar lo que sea y el banco te va a decir sí o no. Pero esa customización o poder, la contraparte, ¿no? O sea, cuando ya tienen identificados ciertos usuarios que les han hecho fraude, pues poder detener esos usuarios antes de que llegue al banco, pues también es una ventaja para nuestros clientes, ¿no? O sea, poner esos correos en una lista negra donde no permita que pasen esos usuarios porque ya los identificaron como fraudulentos, ¿no? Entonces creo que va por ahí, ¿no? O sea, el cambio tiene que ver con buscar llegar a la aprobación óptima, no tanto que tu aprobación sea más alta o más baja, sino creo que tiene que ser ese nivel óptimo. Claro, hay una pregunta aquí de La Angulo, me parece que tal vez es Laura. Dice, yo hice una pregunta antes de pagos en efectivo. ¿Es importante agregarlos? ¿Se necesita un motor antifraude para esto? ¿Qué opinas de ello? Yo creo que es una gran pregunta porque el tema de pagos en efectivo tiene que ver con lo que está alrededor de todo lo que hacemos en el e-commerce, que es cuánta gente primero está bancarizada y segundo está dispuesta a meter los datos de su tarjeta en una pasarela de pagos o en un sitio de e-commerce de alguna marca. Empezando por la parte que está bancarizada, ¿no? Hay cierto porcentaje de la población, que en México desgraciadamente es muy bajo, que están acostumbrados o que tienen una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito y que pueden hacer los pagos ahí. Pero tenemos una parte de la población también muy grande que no tiene una tarjeta de crédito, no tiene una tarjeta de débito, y precisamente lo que busca el e-commerce y lo que buscamos nosotros también como un agregador de pagos es cómo democratizamos el e-commerce, ¿no? O sea, cómo hacemos que el e-commerce esté disponible para todo mundo. En la medida que podamos llegarle a la mayor cantidad de personas, ahorita, por ejemplo, apoyados por el COVID forzó a mucha gente a entrar al e-commerce. ¿Por qué? Porque no podía comprar sus productos en Liverpool, bueno, me refiero en la tienda o en algunos otros comercios donde normalmente compraba. Pero cuando esas personas en este momento no tienen una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un sitio en e-commerce no ofrece métodos en efectivo, estás perdiendo esa venta. Entonces, por supuesto, es importantísimo agregar métodos en efectivo porque estamos en un país donde cash is king. Entonces, no ofrecer, a pesar de que el gobierno tiene ya ciertos años buscando digitalizar la economía o que sea un poco más controlada y que el cash pierda peso específico, la verdad es que la mayor parte de la población en México sigue utilizando el dinero como el efectivo como su el que medio mueve, de pago. el que mueve todo el mercado. Exactamente, ¿no? Lo sigue moviendo. Entonces, ofrecer los pagos en efectivo creo que es importantísimo. Y después lo otro, que si necesita un motor antifraude para eso, en mi consideración no hay una forma de poder analizar una transacción que viene de un pago en efectivo, porque tú lo único que recibes es dinero. O sea, es dinero que ya entra en un Oxxo, que entra en un 7-Eleven, que entra en una sucursal bancaria, etcétera, y lo único que necesitas es hacer el mayor esfuerzo para acreditar ese pago lo más rápido posible y que tu comercio, por ejemplo, reciba la notificación de que ese pago ya se recibió. Y que luego siga todo el proceso logístico, ¿no? O sea, creo que no, la respuesta es no. O sea, creo que es más ofrecerlo. A ver, que también nosotros como agregadores de pago tenemos distintos controles, como por ejemplo, prevención de lavado de dinero. Cuando empiezas a recibir muchos pagos en efectivo y de cantidades muy altas, ya es un enfoque diferente, ¿no? Ya tienes que analizarlo de forma distinta porque pudiera haber un riesgo ahí de lavado de dinero, que es otro tema que ya en el e-commerce. Esa parte me gustaría, creo que vamos a profundizar porque tengo aquí otra pregunta de qué servicios, pero esa esperémosla tantito. Tengo una muy importante.
en mi punto de vista, ¿no? Y voy a colgarme de una frase que hiciste hace ratito, ¿no? Hablabas del gobierno y todo más, ¿no? Eric comentaba, ok, la parte del gobierno, a ver, por aquí lo tenía, sin embargo, el tema de fraude y contracargo también tiene que ver mucho con las regulaciones gubernamentales que existen. Y con base en eso, ¿cuál crees que sería el futuro y lo que se tendría que hacer para reducir los niveles de fraude que existen en México? Híjole, esa pregunta creo que es buenísima y es la que ojalá tuviéramos todos ya la respuesta porque sería benéfico para todos los que estamos en el e-commerce, ¿no? Pero para entrarle ahí al detalle, creo que antes que nada, o sea, el contracargo en México no está regulado. O sea, tenemos casos donde, o sea, existen casos en México donde tú te puedes, por ejemplo, subir un avión, te vas a Monterrey y regresas, y en 2 meses levantas un contracargo de ese vuelo que tomaste. Wow. El contracargo de forma inmediata, como funciona en México, tú hablas al banco, y probablemente muchos de nosotros lo hemos hecho porque efectivamente nos han hecho un fraude, tú hablas al banco y dices, yo no reconozco este cargo. Lo que hace el banco ahí es emite una especie de orden a quien procesó el pago y le dice, Mercado Pago, Stripe, PayPal, Conecta, quien sea, este cliente que hizo este cobro es un contracargo. Me está diciendo el comprador que le hicieron un fraude. Congélale ese dinero. Entonces, se hace una reserva de ese dinero, entra en una especie de disputa, donde algunos agregadores de pago le damos la opción al usuario final, al vendedor, perdón, al vendedor, a la tienda, al e-commerce, le damos la opción de documentar que sí hizo ese envío, que la compra es fidedigna y que no fue un contracargo. En algunos casos también, algunos agregadores de pago damos cobertura de contracargos, entonces le permitimos al cliente, dado que el contracargo no está regulado en México, tener pues cierta exposición al riesgo, al contracargo, porque nosotros le vamos a cubrir una parte, ¿no? Ese es en caso de algunos players. Ese es un poco para el contexto del contracargo, cómo funciona. Levantas el teléfono, hablas al banco y dices, yo no reconozco ese cargo. Nosotros le damos una oportunidad al seller, a la tienda, de darnos documentación de si se hizo o no esa transacción. Si no nos da esa documentación, no hay nada que hacer. Si nos la da, podemos ir a hablar con el banco, hacemos una gestión de ese estilo, hablamos con el banco y le decimos, aquí está esta documentación, sí se hizo esta transacción, danos oportunidad de no quitarle ese dinero al vendedor. A final de todo sustentan esta parte, ¿no? Intentamos sustentarlo, claro, y por eso le damos esta ventana al seller, demuéstrame que sí hiciste esta venta, ¿no? Entonces, tú hablas con el banco y le dices, mira, aquí está, o sea, me mandaron, en algunos casos, por ejemplo, dependiendo del tipo de producto o servicio, tienes incluso hasta contratos, ¿no? O sea, contratos de, oye, aquí está el contrato firmado y está una INE, ¿cómo no va a ser él, no? Y en ese caso, pues ya lo perdería quien está levantando el contracargo. Hay otros casos donde se vende una playera y pues el único comprobante de envío, comprobante de entrega que tienes es la guía de FedEx o la guía de UPS. Entonces, con eso a veces es un poco más difícil ir con el banco y decir, mira, aquí está, ¿no? Porque probablemente sí se hizo el envío, pero esa persona no lo hizo. Efectivamente pudo haber sido un fraude. Entonces, habiendo dicho eso, que eso es más o menos como funciona hoy, lo que sucede, o la parte esa de regulación gubernamental, tiene que ver con, si no se regula el contracargo en México, vamos a seguir teniendo este problema. Creo que ha sido un paso importantísimo que hemos tenido ahorita, este avance en 2 semanas, 3 semanas del COVID mezclado con Hot Sale. Hemos avanzado 2 años en el e-commerce. Sí, claro. Si tú lo ves, y lo platicaba con algunos amigos que llevan tiendas de e-commerce, me decían, oye, es que antes nosotros representábamos el 5% del mix de las compañías, de la compañía en general, ¿no? Y con esto probablemente vamos a representar ahora el 15-20%, y eso impacta también en el gobierno, se impacta en que las necesidades de las empresas empiezan a cambiar, empieza a haber una mayor presión y probablemente, ojalá, este año o el siguiente, estemos hablando ya de una regulación del contracargo que existe en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, existe, y el nivel de contracargo es mínimo. ¿Por qué? Porque está regulado ese contracargo. Entonces, si no llegamos ahí, vamos a seguir teniendo estos problemas y va a seguir siendo la preocupación de todos los días, tanto del seller como de los que estamos ayudando a procesar los pagos, como de todos, ¿no? Muy bien. Oye, y a mí se me hizo mucho clic algo que comentaste, ¿no? Ustedes ayudan y sustentan la compra, y aparte de esto, pues bueno, hablabas algo de ahí del lado de dinero y cosas por el estilo. También hablábamos ahí de algunas otras, la parte del antifraude, la evaluación de las transacciones.
hacen una pregunta también y que también venía ligado a algo que yo tenía ya esta duda, ¿no? Ustedes responden más rápido que un banco en caso de una aclaración y también qué tipo de servicios. Esto se me suena más a un servicio integral, ¿no? Un servicio integral que ustedes dan al comercio. ¿Como qué tipo de servicios? Ahorita mencionábamos la parte de antifraude, una parte de sustento de transacciones, también la parte de lavado de dinero. ¿Qué hay también más de ello? Mira, para mantener completamente white label la plática y no hablar de mercado pago y tal, creo Claro, que, creo que los agregadores de pago nos enfocamos en dar un buen servicio a nuestros clientes precisamente para que sientan o que perciban un valor diferente de conectarte con un banco que es más barato, ¿no? Entonces, habiendo dicho eso, intentamos establecer ciertos canales de comunicación con los clientes, precisamente para cuando tienen un problema, que necesitan una aclaración de algo, que tengan un canal disponible prácticamente live todo el tiempo para que puedan meter una aclaración. Creo que hemos encontrado como una muy buena respuesta o adopción de esto. Al inicio probablemente no era tan fácil a lo mejor escribirle un bot o decirle a ese bot como tengo un problema de tal y que el bot te dijera como dame el payment ID o el identificador del pago para poder traquear y saber qué pasó con el pago. Pero creo que estamos en esa también nosotros como players y los vendedores, pues estamos también iterando, estamos innovando, ¿no? Entonces, también de esa manera, teniendo estos canales disponibles para los vendedores, creo que empezamos a hacer más fácil esa relación cuando tienen un problema, poderles atender lo más rápido posible, ¿no? Yo sé que claro. todos los vendedores, cualquier tienda de e-commerce querría tener a una persona disponible todo el tiempo para responderle así sus preguntas y que se las resolviéramos lo antes posible, ¿no? Ese es nuestro interés. O sea, buscamos dar ese tipo de servicio para solucionarles lo antes posible cualquier issue que se pueda presentar. Si es más rápido que el banco, pues no te podría decir porque desconozco cómo sea la atención de un banco, ¿no? Sí. Pero sí sé que tenemos equipos especiales, tanto técnicos como comerciales, que se dedican a esto. Y existen equipos, no nada más en Mercado Pago, sino en PayPal, en Connect, en Stripe, de CX, de atención al cliente, gigantescos, ¿no? Y es un punto importantísimo. Cuando lo hablo con gente del e-commerce, me dicen, oye, es que la respuesta aquí fue muy lenta, la respuesta aquí fue tal. Creo que estamos trabajando para ello. Sí creo que por los distintos canales o brazos que existen dentro de un agregador de pago, creo que naturalmente debería ser un poco más rápido la respuesta que del banco, ¿no? Y también porque Ok. el acercamiento es distinto, pero no podría contestar que somos más rápidos porque lo desconozco, ¿no? Ok, ok. En realidad también va a depender mucho del caso, ¿no? Cómo se Completamente, toda sí, esta sí. parte. No, Exacto. perfecto. La verdad me queda muy claro. Ahora también una parte importante. Esto es un servicio a nivel comercio, ¿no? Y a final de todo, bueno, a final de todo, todos los servicios se los dan al comercio, pero también algunos son trasladados implícitamente hacia el cliente final. ¿A qué me refiero? Sabemos que ustedes a diferencia de un banco donde yo tengo que ir, tocarle al banco y decir, oye, banco, quiero meses sin intereses y hay que hacer una negociación, sabemos que con ustedes hay ciertas características que ayudan bastante al comercio, ¿no? Sé que ustedes manejan autorización captura, que no todos los bancos, o al menos no con los que estamos conectados nosotros, la aceptan, y también la parte, pues bueno, de tener este abanico de opciones en cuanto a meses sin intereses, ¿no? Y a veces no tanto eh, el propio cliente tener que absorber ese interés de más, ¿no? A final de todo, no es que sea gratis, sino que alguien se come ese dinero, ¿no? ¿Qué ventajas también pueden tener para traspasar el comercio hacia el cliente final, ¿no? Hablándome sin intereses, ese estilo de cosas. Bien, creo que tocaste dos puntos importantísimos que a pesar de estar de cierta forma ligados, los podemos atacar de forma independiente. El primero es el tema de autorización y captura, que yo lo ligaría con esquemas de cobro. Ok, Tenemos distintos esquemas de cobro, pero que vienen de algo que hemos platicado hemos hecho mención de eso toda la plática. Es las necesidades de nuestros clientes. Antes, y a lo mejor puedo hasta hartar con el ejemplo, ¿no? Pero antes vendíamos playeras, antes vendíamos cualquier producto. No necesitábamos más. No había una mayor necesidad de funcionalidades de producto. Ahora, cada vez las necesidades son mucho más específicas y nos lo encontramos todos los días y muchas veces hacemos reuniones de equipo y decimos, oye, ahora necesito hacer esto, hay que innovar, hay que hacer tal X, ¿no? Entonces, esquema de cobro creo que es el primero. Cuando hablamos de esquemas de cobro tipo autorización y captura, pagos sin CBB, etcétera,
Es importantísimo poderle dar estas funcionalidades o estas herramientas al cliente porque hacen que su operación sea posible. Porque, Ok. por ejemplo, cuando tú hablas de digo, para no ponerle el nombre de la app que todos usamos para pedir al súper o para pedir algo en el Oxxo, para pedir comida o para pedir, etcétera, eh, cuando usamos eso, lo que hacen es que te generan un cobro inicial, que es la autorización, o no un Ok. cobro, una reserva, y cuando llegas efectivamente al súper y ya encuentran o no tus productos, te contactan y te dicen, oye, no tuve este producto, pero tengo este otro que a lo mejor es un poco más caro, ¿lo apruebas? Tú dices que sí y en lugar de cobrarte lo que te habían autorizado, te van a hacer un cobro de un monto mayor. Eso Ok. es a grandes rasgos lo que está detrás de la autorización y captura. Muy Cuando bien. no tienes esos esquemas para ofrecerle al cliente, detienes operación. O sea, si no pudiéramos hacer eso, esta empresa que te cuento y las demás empresas que existen así de delivery, no lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque no te pueden Ah, cobrar un monto y que luego, si es más bajo, ¿qué va a pasar? Tienen que hacer una ah. evolución, pero es un tema hacer una evolución, Sí, o sí, luego sí. tienen que hacerte ese cobro y tienen que hacerte un cobro adicional, pero si no tokenizaron tu tarjeta, no te pueden hacer ese cobro adicional porque no tienen los datos de tu tarjeta. Claro. Entonces, creo que tiene que ver con este tema de esquemas de cobro y de necesidades cambiantes de los clientes. Antes no sucedía eso. ¿Por qué? Porque, otra vez, vendíamos playeras. Ya no, ya Claro. hacemos algo mucho más diferente. Esa es una, primero, la parte de esquemas de cobro. Y luego la otra tiene que ver probablemente más con métodos de pago, ¿no? O sea, cuando hablamos de tarjetas de crédito, cuando tú vas a comprar una televisión a cualquier tienda departamental, probablemente por el ticket que es tan alto, utilices meses sin intereses, ¿no? Y además porque aquí en México nos encanta Sí, diferirlo a cuantas cuotas se pueda, ¿no? Si te sí, dejan sí, sí. 100, lo difieres a 100. Y así Sí. estás con 3, 4 tarjetas difiriendo todo, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de meses, de tickets muy altos, comienza a tener mucha relevancia el tema de meses sin intereses. Y esto lo hace cualquier tienda que empieza a tener esta necesidad, ¿no? O sea que cuando tú vas a una tienda departamental y ofreces meses sin intereses, pero en el e-commerce no, pues te das cuenta que la gente con tickets altos pues no te va a comprar ahí porque no es tan fácil Claro. desembolsar 20,000 pesos, 30,000 pesos. Existen clientes que tienen todo el tiempo prendidos meses sin intereses. ¿Por qué? Porque su ticket es sumamente alto. Entonces, el no ofrecer meses sin intereses prácticamente estás negando la posibilidad de una venta. ¿Y qué hacemos nosotros como agregadores de pago? Le facilitamos la vida al cliente. ¿Por qué? Porque ya hicimos, digamos, la tarea, ya fuimos con todos los bancos a negociar las tasas para poder llegar con un seller y decirle, aquí están tus tasas, solamente dime que lo quieres prender, te lo activo y mañana vendes con meses sin intereses. A Muy bien. diferencia, si no tuvieran un agregador de pago, irían con el banco y con el banco lo que harían es, primero, o sea, con cada uno de los bancos, voy primero con Bancomer y Bancomer te da unas tasas, luego, bueno, con BBVA. Luego voy con Citi y Citi Banamex te da otras tasas y luego con Scotiabank y luego No, y con se vuelve un camino arduo es una y gestión complicado. impresionante. O sea, creo que un tema importantísimo que sería muy bueno que nos lleváramos de esta plática es uno de los diferenciadores mayores de los agregadores de pago es cómo hacen tu operación más eficiente. ¿Cómo generas ahí eficiencias operativas? Precisamente con eso. Imagínate cualquier cliente que tengan ustedes en Vitex. Imagínate el equipo que necesitaría para ir a gestionar y a negociar todas esas tasas con todos los bancos Claro. existentes. Sería una locura, ¿no? Es por eso que van con Conecta, que van con Stripe, que van con PayPal o con Mercado Pago y dicen, oye, ¿me ofreces meses sin intereses? Sí. Claro. Muy bien. Además de los meses sin intereses, quisiera complementar el punto con que habemos algunos en el mercado que podemos ofrecer también cuotas o pagos diferidos, ¿no? Que esto tiene que ver con cuando el esquema no le da, el esquema o el modelo de negocio a nuestros clientes no les permite financieramente hablando absorber las sobretasas financieras. Cuando no les permite eso, podemos ofrecerles también pagos diferidos que lo que haces es le muestras al usuario final aquí está tu pago 1X, es decir, de contado, pero Ujú. además tienes estas opciones que puedes diferir los pagos tú pagando el interés. Ok. Esto no quiere decir que lo vas a forzar a pagar un interés. Lo que quiere Claro. decir es que estás empoderando al cliente final para que tome la decisión que quiera, ¿no? Y creo que es eso lo que estamos ya recibiendo en el e-commerce. Lo más Claro. importante es qué opciones le puedes dar al cliente para que termine la venta, ¿no? Entonces, creo que va un poco por ahí. Muy bien. Oye, George, y para ir embudando la plática, ¿no? Para también ahí a favor del tiempo de toda la gente. Está muy interesante, pero al final de todo tenemos un tiempo. Hay una pregunta que Sencuaru nos hace y que está bastante buena. Ustedes dan muchas posibilidades y todo, pero ¿cómo están regulados los agregadores? Bien.
Creo que esa pregunta es buenísima y de hecho lo estaba leyendo hace poco. En el 2014, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México hicieron pues una especie de decreto donde los agregadores de pago íbamos a comenzar a estar regulados, porque antes del 2014 pues no había ninguna necesidad de ello, no existía prácticamente, o lo poco que existía del e-commerce se iban a conectar con un banco y lo hacías a través de un banco. Y empezó a llegar, y de hecho el primero que estuvo aquí fue PayPal, que empezó a hacer esa gestión más fácil para los vendedores, y llegaron otros players, entre ellos pues Stripe, Conecta, PayPal, etcétera. Y entonces hubo una necesidad de hacer una regulación, ¿no? Y en esta regulación pues se identifican como las distintas figuras, ¿no? O sea, tienes un adquirente, tienes un emisor, está la cámara de compensación y nosotros nos conectamos con los adquirentes. ¿Para qué? Para hacer ese intermedio entre las tiendas que venden y el banco, que es quien finalmente procesa la transacción, ¿no? Entonces, sí estamos regulados. De hecho, también ese es un tema importante que tiene que ver con lo que hablabas en un momento de la prevención del lavado de dinero. Como somos una entidad regulada, pues necesitamos tener ciertos cuidados, como es esto, ¿no? De prevención de lavado de dinero. Hay que asegurarnos que no estamos por ahí recibiendo un flujo en efectivo que puede caer dentro del control de lavado de dinero, y por eso hacemos estos controles, ¿no? Muy bien, excelente. Pues la verdad, bastante bueno. Me parece que, pues bueno, por tiempo estamos prácticamente cerrando. En verdad, quisiera agradecer todo el tiempo y toda esta explicación que nos has dado. La verdad está buenísimo. Entonces, pues bueno, ahí no sé si tengas algún punto ahí para cerrar. Aquí tenemos una última pregunta. En realidad esta va a ser la última, chicos, para poder cerrar la charla. ¿Cuál es la ventaja que tiene el Blue Coin contra el cobro a través de terminal bancaria? Creo que este punto es realmente importante y podemos trasladar todo lo que hemos hablado desde la perspectiva de pagos online también al mundo físico, ¿no? En el mundo físico también existen los agregadores como Clip, como Mercado Pago con Point Blue, como Señor Pago, como iSettle, etcétera. Y los agregadores de pago también generan esas eficiencias a las tiendas. O sea, una tienda pequeña que imagínate que necesita ofrecer meses sin intereses, la documentación que le va a pedir al banco para poder ofrecer los meses sin intereses. Además, se lo vas a ofrecer con un banco. Cuando tú tienes un Point Blue, o tienes un Clip, o tienes un X, te permite, o sea, ofrecer meses sin intereses prácticamente con 3 clics. Entonces, es una manera de, sí, claro, vas a tener una sobretasa ahí que tienes que absorber, pero te permite ofrecerlo y no parar tu negocio, ¿no? Porque si tú no eres un monstruo que no tienes un contacto directo con el banco, pues ofrecer meses sin interés o tener una terminal bancaria, pues es un poco más difícil, ¿no? Entonces, creo que si trasladamos todo lo que hemos hablado del mundo online a la parte offline, que es con pagos con Point Blue en este caso, o con algún otro agregador con una TPV móvil, es eso, ¿no? ¿Cómo le generas eficiencia también a la pyme, al startup que vende calcetines de colores? O sea, ¿cómo permites que puedan ofrecerle las mismas condiciones que una empresa grande le puede ofrecer? Pues con esta terminal, ¿no? Entonces, creo que es un tema de generar eficiencias operativas. No, perfecto. Pues George, en verdad, muchas gracias, amigo. Ahí para cerrar ahí la charla, en verdad agradezco todo el tiempo. Chicos, estamos con Jorge Ávila Jorge Alba de Mercado Pago. Ya me cambiaste el nombre, caray. Sí, ya no, fue el apellido, fue el apellido. No, El apellido. una disculpa. Pero ahí, pues bueno, en verdad agradecerte mucho toda esta parte. También les invitamos que el día jueves a la misma hora, 7 de la noche, nos puedan acompañar otro live, que es el de marketing digital para potenciar tu negocio. Y pues bueno, ahí en verdad es agradecerte todo el tiempo, toda la explicación. Creo que fue muy productiva y también para tener ahí toda la gente pues más involucrada y empapada de todas las partes de transacciones bancarias, ¿no? En verdad agradezco mucho tu tiempo, George. Pues, muchas gracias a ustedes, gracias Vitex por este foro y qué bueno que estamos ya todos muy metidos en el tema del e-commerce. Va a ser muy benéfico para todo el mundo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Fuerte abrazo y que esperemos que esta pandemia acabe pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Que estés muy bien, Marco. Hasta luego. Gracias.